vamos a ver la parte de modificar datos de nuestra aplicación web con base de datos. Ya teníamos en una primera parte la parte de logueo. Vamos a ingresar donde podríamos ver los datos, ¿verdad? Podemos visualizar los datos. En esta sección es donde vamos a agregar una nueva columna para permitir la modificación de cada uno de los datos que tenemos de nuestros diferentes usuarios, en este caso de nuestra aplicación. Teníamos algunas clases, por ejemplo, el de agregar usuario, un JSP. También teníamos la parte del administrador que iba cargando la información en esa sección de acá, de código de Java, eh, los diferentes datos de los diferentes usuarios en la tabla. Iba construyendo los diferentes, tanto filas como también cada uno de los datos con un print line. Vamos a agregar una nueva línea que nos va a permitir agregar esa nueva columna. Para ello vamos a agregar una etiqueta TD, ¿verdad? Que es para los datos, y vamos a agregar provisionalmente acá modificar para poder visualizar cómo se va a construir. Recuerden que también tenemos un encabezado, entonces de forma igual tenemos que agregar también la parte de la columna en el encabezado para que tenga la misma secuencia o la misma linealidad, ¿verdad? Visual o gráficamente en nuestra tabla. Acá es donde vamos a cargar entonces, en esta nueva sección, vamos a cargar la posibilidad de poder modificar los diferentes datos. Entonces, dentro de nuestro TD vamos a agregar un formulario. ¿Por qué un formulario? Porque el formulario nos va a permitir a nosotros enviar la información. En este caso, la información que podríamos enviar es la de correo, porque recuerden que es nuestro identificador único. Entonces vamos a utilizar el correo como identificador. Agregamos el action, que es el que nos va a dirigir ya sea a un servlet o a una página web. En este caso vamos a cargar una página JSP. El método, muy importante, que inicialmente o vamos a manejarlo. Recuerden que el método que vamos a utilizar acá es get, para poder ver la información y ver que el dato se envía. Posteriormente vamos a sustituir ese método get por un post para que no se pueda visualizar el dato vaya oculto, ¿verdad? No se pueda ver fácilmente, ya que es un dato sensible. Vamos a generar una entrada para generar el botón que nos va a generar, nos va a dar la acción. Entonces vamos a hacerlo de tipo submit, ¿verdad? Para que cuando le dé clic ahí envíe el formulario un valor, en este caso las siglas que van a aparecer o el texto que va a aparecer, que es modificar, y vamos a ver cómo se ve dentro de nuestra tabla que tenemos. Ahí vemos el botón. El botón inicialmente no tiene mucho estilo. Ya tenemos el manejo de Bootstrap, entonces en su momento le daremos las propiedades necesarias para que ese botón se vea un poco más agradable de la parte visual. Un BTN tal vez podemos darle un color azul, por eso tal vez podamos escoger tal vez la clase BTN Primary para que se pinte de color azul. Recuerden que hay varias. Vamos a ver acá. Vamos a refrescar y entonces ya lo tenemos con Bootstrap y se ve un poco más uniforme, igual que en el botón de agregar usuario, que utilizamos Bootstrap para darle esa apariencia un poco más estética. Como tenemos un formulario, vamos a cargar cierta información. En este caso, vamos a enviar el correo. Recuerden que nosotros generalmente lo que enviamos es un texto que capturamos y que enviamos. En este caso, vamos a utilizar un input de entrada textual para cargar los diferentes datos o el dato que queremos enviar, que como hemos indicado
es el correo. Le damos un nombre muy importante para poder reconocerlo o para poder capturar el valor por medio de este nombre del lado del, de la nueva página que vamos a enviar es el correo. Entonces vamos a decir que ese valor o el value que va a tener esa cajetilla, ¿verdad? O este input va a ser nuestro correo. Vamos a visualizar primeramente, eh, ahí tenemos nuestro input, ¿verdad? Donde va a cargar respectivamente el correo. Entonces el correo lo vamos a ir lo vamos a jalar o lo vamos a poner ahí inicialmente para indicar o cómo podemos darle un valor al igual que hacemos el input del, del botón. Vamos a poner acá que un value, el correo va a ir anotado en esa correspondencia. ¿Ven? Correo acá o correo aquí. Vamos a cambiarlo por el correo respectivo de cada una línea. Recuerden que ese valor está dado por nuestro arreglo de datos que lo obtenemos la respuesta de ese arreglo de la consulta que nosotros hicimos en nuestra base de datos. Recuerden que teníamos dos posiciones, la primera para las filas y la segunda para las columnas. Entonces, en lugar del correo aquí, vamos a concatenar el dato del arreglo, en este caso, de nuestro arreglo datos. En la primera posición, recuerden que tenemos la fila. En este caso va a ser correspondiente a cada fila, así que vamos a utilizar el mismo contador y que teníamos que tenemos o que manejamos dentro del ciclo. Y la posición de la columna vamos a manejar 0, ya que en esta primera posición. Acá podemos observar cuando hacemos la consulta en nuestra clase que hace el manejo de la base de datos, que es en la posición de la columna 0, donde capturamos el correo. Entonces vamos a pegar el correo. Vamos a visualizar a ver si nos carga en nuestra tabla el correo, que es el dato que vamos a requerir cargar en el input. Como ven, cada uno coincide con el correo de cada usuario de cada fila correspondiente. Este es el dato que vamos a enviar. Ahora, es importante, no podemos dejar ese input visible, ya que cualquiera podría modificar la información. Por tanto, vamos entonces a proceder a darle con estilos. Vamos a decir que no se muestre con un display y le vamos a indicar el valor de que no se pueda o no, para que no se pueda mostrar y lo oculte. Esto, el input va a estar o se va a conservar de igual forma, pero no va a ser visible para el usuario. De esta forma, tenemos el formulario, tenemos el input con la información cargada, pero no es visible. Por tanto, cuando él le dé clic al botón de modificar, él va a enviar el valor que tiene ese input al action. En este caso, vamos a requerir una nueva página, que es la que vamos a utilizar para la modificación. Entonces, vamos a crear un nuevo JSP que nos va a permitir modificar las características de ese usuario en particular. Vamos a ponerle tal vez el nombre de modificar usuario. Vamos a incluir Bootstrap en este caso. Y también vamos a incluir la plantilla que hemos utilizado para todas las otras páginas de este proyecto. El formulario que vamos a cargar acá es muy similar al de agregar usuario. Vamos a irnos al administrador JSP para incluir en el action la dirección de esta página, que es modificarusuario.jsp, para probar que una vez que le demos clic al botón, el submit nos va a llevar a la página
que hemos creado para la parte de modificación del usuario. Vamos a incluir la dirección en el action y vamos a cargar donde le damos modificar. Nos carga, como ven, la página modificar usuario, y también lo que es la variable la pasan con el nombre de correo y es igual al dato del botón que nosotros cliqueamos para cada uno. Ahora le ponemos el método post, esto para que no se publique. Una vez que tenemos ese formulario, entonces vamos a copiar al modificar usuario en la plantilla o el mismo formulario que utilizamos para agregar usuarios, y le vamos a hacer algunas modificaciones necesarias para la parte de lo que sería modificar usuario. Por ejemplo, no vamos a requerir ingresar un correo porque el correo ya pertenece al usuario que ya tenemos creado. El usuario, de hecho, el correo lo vamos a utilizar como valor para decir o indicar cuál es el usuario que vamos a modificar, ya que el correo no se repite dentro de los usuarios de nuestra base de datos, ya que es una llave primaria. Pero sí necesitamos mostrar ese valor de ese correo. Por tanto, vamos a incluir dentro de ese input ese valor de correo. Vamos a mostrarlo para ver que el valor se va a pegar correctamente dentro y que el formulario tiene las características necesarias. Como podemos ver, se pega la palabra correo como valor y tenemos todas las mismas características del agregar, inclusive el botón de agregar. Nada más tendríamos que cambiarle ese valor por modificar y tal vez cambiar el color por tal vez el primary, que es azul, igual que lo indicamos en el formulario, y cambiar el valor o el nombre que va a aparecer por modificar en lugar de agregar. Recargamos para ver que todas las modificaciones se hayan hecho correctamente, y necesitamos ahora que el correo que se cargue es el parámetro que estamos enviando desde nuestro otro formulario. Para eso vamos a obtener ese parámetro. Por eso vamos a hacer uso de una sección al inicio de nuestra aplicación para capturar ese valor o ese parámetro. Entonces abrimos una sección para escribir el lenguaje de Java dentro de nuestro JSP. Abrimos las llaves, damos un poco de espacio y de la misma forma vamos a crear una variable de tipo string donde vamos a guardar ese correo, y esto lo igualamos al parámetro que vamos a obtener que fue enviado por nuestro formulario con un request.getParameter, y indicamos el nombre del nombre de la variable o del input del que nosotros vamos a capturar la variable. En este caso también la hemos llamado correo. Capturamos, una vez capturada esta variable, nos vamos a ir al value y vamos a incrustar dentro de esta sección del código el parámetro que acabamos de obtener enviado por el formulario anterior. Concatenamos el valor en el value, abrimos las llaves y recuerden que en este caso con el signo de igual indicamos que vamos a pegar el valor de esa llave, en este caso correo, y recargamos de nuevo la página para verificar que efectivamente está jalando la variable y la está adhiriendo a la sección del correo. Esta sección de correo necesitamos que no sea editable, porque el correo, recuerden que es la llave primaria, y debemos bloquear o no permitir que esto se bloquee. También hay otros parámetros que podríamos pasar por medio del input, así como el valor de, por ejemplo, el correo. También tenemos la contraseña, que en este caso la contraseña el administrador podría ver, o si cargamos la contraseña la podría ver el administrador, y esto deberíamos de evitarlo. Por tanto, la contraseña no la vamos a pasar como parámetro. En este caso vamos a utilizar este espacio para que el administrador pueda resetear la contraseña del usuario. Por ello vamos a utilizar un input, pero en este caso de tipo checkbox.
El checkbox lo que nos va a permitir es seleccionar, por ejemplo, vamos a ponerle un nombre también, en este caso resetear, porque lo vamos a utilizar para resetear, para que el administrador pueda seleccionar si va a resetear la contraseña o si no va a resetear la contraseña. Agregamos un label para indicar cuál es la función de nuestro checkbox, en este caso resetear contraseña, y vamos a visualizar cómo queda en nuestro formulario este nuevo checkbox. Vamos a cargar la página, vamos a recargarla y pueden ver, por ejemplo, que aparece la contraseña para poder escribir y el checkbox para poder resetear la contraseña en el caso de que el administrador desee resetear la contraseña de dicho usuario. Después vamos a hacer algunas otras configuraciones para identificar si el checkbox está seleccionado o no y tomar dos vías distintas dependiendo de si eso está marcado o no. Lo otro es que necesitamos cargar en el combo box las dos opciones de tipo de usuario. Para ello vamos a agregar una tercera opción que va a ser la opción de obtenida de la base de datos que ya hemos consultado en el formulario anterior, en el administrador, pero con unas ligeras diferencias, ya que no deseamos que sea una opción más, sino que sea la carga del valor por defecto traído de la base de datos, pero que yo lo pueda cambiar por las únicas dos opciones permitidas que serían las que están debajo de este option. El valor vamos a indicar, siempre recuerden que yo el valor lo voy a dejar en este caso vacío y por ejemplo voy a indicar acá nada más el valor original para ver cómo aparece dentro o como aparece dentro del combo box como una nueva opción. En este caso, vean que aparecen las tres opciones. Vamos a modificar un poquito esa tercera opción para poderlo utilizar. En este caso, vamos a indicar, por ejemplo, selected para indicar que esta es la opción que va a ser marcada al puro inicio. Vamos a decirle que es verdadero. Vamos a decirle un hiding. Con esto vamos a ocultar la opción dentro de las diferentes opciones. Por tanto, esta opción no se mostraría para poder seleccionar y un disable para deshabilitar la función momentáneamente. Después vamos a quitar este disable más adelante. Una vez que tenemos estos tres parámetros seleccionados, vamos a recargar y vamos a ver cómo no se carga dentro del combo box esta opción con estos tres parámetros que acabamos de incluir. Vean que sí aparece indicado en el combo box, pero no aparece como opción a elegir. Cuando seleccionamos cualquier otra opción, esta no aparece y no la podríamos seleccionar ya que es el rol original, como ven cuando lo recargamos. Vamos a indicar un poco el value. El value lo vamos a pasar también como parámetro, ya que podemos cargar el rol también desde nuestra tabla de administrador como un nuevo input, ya que hicimos esto al inicio para pasar el correo. Vamos a hacer lo mismo exactamente para pasar el parámetro del rol del administrador o del usuario, como ya tenemos indicado, ya que en esta parte de nuestro código tenemos la ventaja de que ya en datos tenemos esos tres parámetros, ¿verdad? También inclusive tenemos el parámetro del nombre. Entonces vamos a escribir, en este caso, vamos a verificar acá, voy a indicar lo que es el 1, pero vamos a ir tal vez a la base original, cambiar aquí el nombre claramente, ¿verdad? Porque no es el correo lo que vamos a pasar, sino es un rol y los datos, vamos a seleccionar, en este caso yo seleccioné la columna 1, pero y vamos a también a pasar de una vez el parámetro del nombre. Entonces voy a modificar un poco acá, estaría en la sección, bueno, la columna del índice 2, ¿verdad? De nuestros datos, que recuerden que es el arreglo que obtiene la información de nuestro usuario que estamos seleccionando y cargando en la respectiva fila
de nuestro table. En este caso también le indicamos el nombre al input de nombre para poderlo capturar después. Vamos a verificar acá. Vemos que, por ejemplo, acá el nombre está más bien en la columna 1. Entonces acá modificamos y más bien el rol estaría en la columna 2, o podemos cambiar también el valor del rol. Entonces decir que arriba 1 va a ser el nombre y el rol en la columna con el index 2. Vamos a capturar de igual forma un string para cargar, en este caso, el nombre del usuario. Igual lo vamos a igualar a un request get parameter. En este caso el parámetro que mandamos fue con un input que se llamaba nombre también. Entonces para mantener un poco la línea de ponerle el mismo nombre para no equivocarnos. Y también vamos a traernos el valor del rol, que era lo que originalmente queríamos mostrar. Acá nada más en la parte del formulario original podemos indicarle que el valor, y vamos a pegar el nombre para poder visualizar que el nombre también lo pasamos como parámetro y que lo vamos a capturar. Abrimos y recuerden que con el igual vamos a indicar que vamos a pegar en esta sección el valor de esa variable, el nombre de esa variable, en este caso nombre. Vamos a cargar momentáneamente la aplicación para ver que nos pegue el nombre correctamente. Lo volvemos a cargar, le vamos a modificar y podemos ver que en este caso, bueno, acá el nombre nos aparece nulo. Nada más sería limpiar un poco la aplicación porque a veces se queda un poco pegado a la memoria caché, entonces hay que refrescar o darle un clean al proyecto para que no nos suceda esto de nuevo. Vamos a ver, pasamos el nombre acá, vamos a indicar, vamos a limpiarlo y vamos a volver a refrescar para cargar el valor de los datos que tenemos ahí. Vamos a darle ahí limpiar y vamos a volver a cargar los valores. Volvemos a cargar nuestra aplicación desde cero para que no haya ningún dato en caché. Y ahora sí vemos que carga correctamente el nombre, ¿verdad? Y vamos a seguir con la parte del combo box para cargar el dato o el rol del usuario, el rol original. Para ello vamos a traernos la variable, creamos un nuevo string. En este caso, para guardar, vamos a guardar un string con una variable rol y vamos a hacer igual a un request get parameter para jalar del input llamado igual también rol ese parámetro que acabamos de pasar desde el formulario anterior de la página o la sección del administrador en nuestra aplicación. Vamos acá, ya tenemos listo este parámetro y ahora sí vamos a utilizarlo en el selector o el combo box. Acá donde dijimos el rol, vamos a indicarle en el valor, vamos a concatenar, igual abrimos las llaves, acuérdense que utilizamos la del igual para pegar la variable, en este caso la variable llamada rol, que es la que vamos a agregar en esta sección de acá. Importante, esta variable es el valor de la base de datos. Si ustedes ven, está en minúscula, pero para el usuario lo que va a visualizar es la palabra con la letra capital. Entonces la primera siempre va a ser mayúscula. Entonces inicialmente la voy a pasar con el valor que obtuvimos del otro formulario anterior y van a ver que este valor se pega en minúscula. Lo pueden observar acá, que es distinto a los otros dos que viene con la primera letra en mayúscula. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues podemos hacer una pequeña validación al inicio cuando obtenemos el valor acá en la sección de que obtenemos el rol y
dependiendo de si nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, el administrador o el rol es igual. Por eso utilizamos un equals. Recuerden que esto es para strings y vamos a indicar que si esto es igual a la palabra o al texto administrador, entonces vamos a crear una variable que nos va a guardar el nombre o el valor de administrador, pero con mayúscula, tal y como deseamos que lo visualice. También hacemos un validador, digamos, vamos a preguntar que si ese rol más bien es igual con un equals a usuario en minúscula, ¿verdad? Que es como lo obtenemos desde la base, nuestra base de datos, vamos a indicar acá que esa variable va a ser usuario, pero con la primera letra en mayúscula. Creamos nuestra variable para mostrar, voy a ponerle opción y la voy a tal vez en algún momento la inicializo vacía. Vamos a decir que opción va a ser igual a qué? Al valor de administrador, pero con la primera letra en mayúscula. Entonces vamos a poner acá administrador para mostrar como primera opción. Esto es una forma. Otra es que podamos desde el inicio haber planteado que en nuestra base de datos tenga el rol de administrador con la primera letra en mayúscula. Esto para efectos de no tener que hacerlo, pero igual esto no resulta nada más que hacer un poco más de líneas de código para poder resolver dicho asunto. Vamos a cargar acá, vamos a darle un poquito de formato para que se vea un poco más claro y donde tenemos la indicación, acá vamos a pegar nuestra nueva variable, que en este caso se llama, o le hemos puesto opción, para que se le visualice. Acá lo que nos indica tal vez es que no inicializamos nuestra variable, como lo ven acá, para evitar problemas o que nos marque esa indicación, nada más inicializamos nuestra variable con vacío. Esta se va a actualizar una vez que obtengamos el parámetro. Vamos a cargar de nuevo el proyecto, vamos a visualizar que todo funcione bien, vamos a cargarlo. Ok, acá vamos a ver, cargamos cualquiera, el usuario o el administrador, y podemos ver, vamos a ver acá, la sección que tenemos del usuario nos está, ok, acá me faltó una R, por eso no lo validó como tal y quedó vacío. Ahora lo vamos a refrescar y podemos ver efectivamente que ya ahora sí nos muestra la opción. De hecho, no se nota ninguna diferencia respecto a las otras dos que tenemos, pero recuerden que la que nos está cargando es precisamente la tercera opción que tenemos deshabilitada y con su respectivo nombre de usuario. Todos esos parámetros los hemos extraído del formulario anterior que creamos en el administrador y ese formulario es parte de una de las columnas de nuestra tabla. Vamos a crear un servlet, en este caso, para realizar la modificación. Para eso este servlet va a hacer uso de nuestra aplicación, nuestra clase que tiene las funciones de base de datos. Vamos a corroborar primero que el servlet funciona adecuadamente. Nos vamos a ir al formulario de modificación. Acá donde tenemos el action, vamos a poner el nombre de este nuevo servlet, que es modificar usuario. Y cuando le demos clic al modificar, él nos va a enviar ese formulario. Entonces vamos a verificar que funciona correctamente el servlet. Ven, acá podemos ver que nos carga perfectamente el servlet. Esto para evitar algún problema de que el servlet tenga algún problema. Ahora puedo comentar la construcción de la página que trae por defecto el servlet y voy a construir mi lógica para poder modificar. Lo primero es obtener todos los parámetros que me está enviando el formulario de modificar. Recuerden que si yo no modifico nada, los valores que voy a obtener acá son los mismos que he pasado extraídos de la base de datos y pasado desde la página de administrador. Vamos a cargar el correo porque lo vamos a necesitar. Recuerden que es nuestra llave primaria y lo vamos a necesitar para realizar la modificación
respecto a este usuario, cuando hagamos la consulta vamos a utilizarlo como validador en el where. También vamos a pegar estas líneas y vamos a replicarlas y nada más vamos a cambiar cada uno de los parámetros que vamos a capturar. Por ejemplo, la contraseña en el caso de que el usuario, bueno, el administrador desee cambiar o resetear la contraseña del usuario. También vamos a traer el restaurar. Recuerden que este restaurar es un check que vamos a utilizar para validar si el administrador desea o no resetear la contraseña, y en caso de que esto sea así, entonces que lo cambiamos o lo actualizamos en la base de datos con la contraseña que obtenemos en esta segunda línea, ¿verdad? Acá. Y muy importante, el rol y el nombre también, por si hay alguna modificación, que son todos los nombres, verificamos que sean exactos a lo que tenemos en nuestro formulario. Como hemos mantenido los mismos nombres de variables, esto nos permite identificar rápidamente y también poder evitar cometer algún error tal vez en alguno de los nombres. Vamos a establecer, por ejemplo, voy a pegar dentro de los valores para mostrarles cuál es el parámetro o cuál es el valor que me va a devolver el check según lo tenga seleccionado o no lo tenga seleccionado. Esto para poder identificar si o cuál es el parámetro contra el que voy a comparar. Por ejemplo, vean que si no está marcado, lo que me va a devolver es un valor de nulo. Si yo lo selecciono y le doy modificar, van a ver que el valor que me devuelve es un string que tiene la palabra on. Entonces, vamos a determinar que si lo tenemos como nulo, el usuario no quiere cambiar la contraseña. En este caso, vamos a utilizar un método que nos modifique correo, rol y nombre, pero no así la contraseña. En cambio de que nos devuelva algo contrario, que sería el on en este caso, entonces vamos a hacer también cambio adicionalmente de la contraseña. Entonces voy a establecer acá, por ejemplo, la pregunta de la condición. Voy a establecer que la condición de restaurar, recuerden que lo que nos devuelve es un string, entonces voy a hacer un restaurar punto equals, bueno, en este caso igual a null, ¿verdad? Igual a null, o sea que si está vacío, recuerden que un nulo es un valor vacío, si nos devuelve un valor vacío, entonces nosotros vamos a ejecutar la sección o vamos a ejecutar el método de nuestra función de base de datos que no nos va a modificar la contraseña, nos va a modificar el rol y el nombre del usuario respecto a su respectivo correo. Entonces acá escribimos para especificar y saber qué es lo que vamos a hacer acá, que es modificar sin la contraseña. En esta otra sección vamos a indicar que vamos a restaurar pero con la contraseña. Eso es en el caso contrario de que el check esté marcado, nos va a devolver algún valor. En este caso ya sabemos que es on, pero con solo la primera pregunta es suficiente. Si no fuera en este caso, entonces él no lo va a modificar. Nos vamos a ir a nuestra parte de las funciones para trabajar con la base de datos. Vamos a establecer un nuevo, un nuevo método también de acceso público. Vamos a indicar que está vacío inicialmente y vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, en este caso, un nombre lógico, modificar usuario, porque esto es lo que va a ser mi método. Inicialmente los parámetros que voy a requerir están vacíos. Conforme vayamos trabajando en este método, vamos a ir incluyendo diferentes parámetros, ¿verdad? Que nos van a servir para realizar la modificación. Abro y cierro las llaves para escribir el código y como siempre al final indico cuál es el cierre de esta llave. Esto es muy importante para identificar dónde cerramos o dónde cierra, hasta dónde va nuestro método. Okay, agregamos de nuevo la llave. Como estamos trabajando base de datos, es importante, sabemos que tenemos que trabajar manejo de excepciones, así que incluimos nuestro try, los dos catch, uno
para el manejo de excepciones de SQL y otro para el manejo de cualquier otro tipo de excepción por error de ejecución. Tenemos nuestra sección de conexión y la consulta. En este caso, recuerden que cuando yo voy a crear la consulta, voy a requerir el parámetro del correo porque es a quien voy a modificar o respecto a quien voy a modificar. Voy a necesitar el nombre que es el que voy a modificar. También, en este caso, también el rol lo vamos a modificar y vamos a incluir en este método la contraseña. Ahorita vemos cómo hacemos cuando la contraseña no va a ser modificada. Entonces voy a generar primero este método que me permite de primera entrada modificar la contraseña. Vamos a ponerle contra para no tener ningún carácter especial como nombre de variable. Estos son los 4 parámetros que vamos a recibir para que podamos realizar la modificación de la información del usuario. Vamos a irnos, entonces, acá voy a crear o vamos a crear nuestra consulta. Para ello, vamos entonces a crear o realizar la consulta con un update. Vamos a crear el update, que recuerden, es lo que vamos a trabajar o lo que vamos a manejar. Entonces, recuerden que esto es SQL. Entonces, hacemos un update, el nombre de la tabla que vamos a modificar y ponemos la palabra set. A continuación, vamos a indicar el nombre de la columna y el nuevo valor. Recuerden que con los updates lo trabajamos de esta forma. Por ejemplo, acá, bueno, acá no es correo, acá sería el primer valor que vamos a modificar. El correo, recuerden que es para indicar con el where cuál es el valor. Vamos a modificar primeramente el nombre y vamos a decir que el nombre es igual a algo en este momento, ¿verdad? Vamos a indicar que el rol es igual a otro valor. Vean que va entre comillas simples porque las comillas simples son indicación de comilla en la base de datos, no en Java. Porque acá, si ustedes notan, todo lo que estamos escribiendo es un string, también la contraseña. Y un muy importante, entonces, ¿cuál es el dato que vamos a modificar esos 3 valores? Pues el correo es el que nos va a indicar, ya que es un valor único. Y esto lo indicamos con la palabra where. Y vamos a decir que where igual y otra vez también comillas, porque es nuestro correo que tiene que coincidir con ese parámetro que ingresa en nuestro método. Una vez que completamos o que hacemos la generalidad de la consulta, en medio vamos a concatenar cada una de esas variables. El nombre con la variable nombre que acabamos de recibir como parámetro, nos vamos a ir al rol y vamos a concatenar también acá el valor de nuestra variable rol. Vamos a irnos con la contraseña, que era otro de los valores. Recuerden que este método es para modificar junto con contraseña y concatenamos el valor del parámetro que viene bajo el nombre de la contra. Y el where, que nos va a validar que es contra ese correo, vamos a concatenar también el valor de esa variable bajo el nombre de correo. Vamos bajo este método podemos modificar esas 3 variables, el nombre, el rol y la contraseña. Vamos a validar que no haya ningún problema a la hora de hacer el update, que sea correcto. Para eso vamos a utilizar un valor booleano que vamos a inicializar en false y lo vamos a devolver como parámetro. Esto para que este método nos verifique si el update se hizo correctamente. Entonces podemos proceder a cargar la información. Si no, podemos mostrarle al usuario un mensaje de alerta de que el usuario o que la modificación no se hizo correcta. Entonces, esta variable booleana le ponemos un true si pasa por acá después de haberse conectado y de haber hecho la actualización. Ya tenemos el método, ¿verdad? Para modificar junto con la contraseña. El método que va a modificar, pero que va a modificar solo el nombre y el rol y voy a solicitar siempre el correo para validarlo,
lo vamos a duplicar a partir de este, ya que es una diferencia de una sola variable. Recuerden que cuando tenemos dos métodos con el mismo nombre, pero difieren en el tipo de variables o la cantidad de variables, estamos hablando de polimorfismo, que es una característica del lenguaje de Java y de la parte de orientación a objetos. Con solo cambiar esto, esta variable ya no la vamos a requerir dentro de nuestra consulta. Entonces también la eliminamos de nuestra consulta. Es mucho más sencillo, así que tenemos un método o dos métodos con el mismo nombre, pero muy importante, el número de variables en este caso es diferente, por eso le damos nuestra característica de que es un método polimórfico y vamos a elegir uno u otro dependiendo de la situación. Recuerdan que para eso teníamos aquella pregunta validada por medio del check, donde si necesitamos no modificar la contraseña, solo el rol y el nombre, entonces vamos a utilizar nuestro método. Entonces hacemos una instancia de nuestra base de datos. Le vamos a poner en este caso el nombre DVD y vamos a ponerle, vamos a crear esa instancia de ese método. Vamos a crear una variable booleana, o vamos a cargar primero el método acá. En este caso, vean que tenemos dos métodos. Vamos a utilizar el que solo requiere tres parámetros, el de que requiere el correo, el nombre y el rol. Y esto nos va a devolver a nosotros un valor booleano en un momento. Vamos a hacer el de la contraseña, entonces acá vamos a utilizar el otro método, entonces vamos a generar de nuevo también nuestra instancia, vamos a hacer la misma instancia, recuérdense que si entra Leaf hará su propia instancia y si entra else hará otra instancia diferente y el método que vamos a utilizar es el mismo de modificar usuario, pero en este caso vamos a utilizar el que requiere 4 parámetros, porque en este caso sí vamos a requerir cambiar la contraseña. Vamos a darle un poco de formato a esto y recuerden, vamos a crear acá la variable booleana de la validación de que se haya realizado correctamente el update del usuario. Vamos a crear una acá booleana, la podemos llamar se modificó, por ejemplo, para indicar que hubo una modificación y la vamos a inicializar con un false. Si la modificación se realiza de forma correcta, entonces él nos va a devolver un verdadero. Acá vamos a indicar que entonces esta nueva variable se modificó, que es lo que nos va a devolver nuestro método, la cambiamos por el valor que nos devuelva nuestro método en este caso. Y esto lo hacemos para los dos casos, tanto para cuando se quiere modificar con contraseña como cuando se quiere modificar sin contraseña. Y este validador lo vamos a utilizar como lo hemos utilizado en anteriores servlets para indicar que si, en este caso, que si se modificó, él me va a redirigir a la página del administrador. Y en caso contrario, vamos a utilizar esta sección o esta porción de código que nos genera una página y acá vamos a indicar que hubo un problema. Entonces podríamos indicar, por ejemplo, no se modificó el usuario o el dato, que no hubo una modificación para que el usuario sepa que algo ocurrió y que no hubo una modificación en la base de datos. En caso contrario, si se modificó, acá entonces vamos a utilizar, vamos a decir que si se modificó, si lo ponemos, si esto es verdadero, recuerden que es un valor booleano, entonces todo está bien y entonces nos debería de redirigir a nuestra página de administrador. Recuerden que la página de administrador cada vez que se carga va y obtiene todos los usuarios que están en la base de datos. Entonces hace una actualización. Entonces podríamos ver inmediatamente la modificación. Acá ponemos administrador.jsp, que es la página principal del administrador. Entonces en el caso de que todo salga bien y que se hayan hecho las modificaciones correctamente, podemos validarlo y redirigirlo. Vamos a probar un poco que
es que la modificación o que podemos realizar la modificación ya desde nuestra página. Cargamos, decimos tal vez que vamos a modificar al primer administrador. Por ejemplo, vean que trae un PR, vamos a quitárselo y vamos a darle modificar. Nos debe cargar la administrador y como ven en el nombre aparece perfectamente. Hay ahí un rol también como nulo, entonces puede ser algún error. Entonces vamos a actualizar también ese valor del acá es porque nos jaló el disable que les decía, esto había que quitarlo después para poder habilitarlo, para que nos pueda jalar el nombre. Esto porque yo no modifiqué en primera instancia, por tanto obtuvo la primera sección o el primer option, ¿verdad? No lo modifiqué, vamos a cambiarlo a administrador, vamos a darle modificar. Ahora, si realizo de nuevo la modificación, ya ven que sí me carga. Inclusive lo puedo cambiar a usuario y darle modificar y ya no voy a tener problema de que me lo ponga nulo porque ya le acabo de quitar el nulo. Vuelvo a modificar acá, por ejemplo, algunos parámetros y vean cómo podemos hacer el cambio de los diferentes valores que nosotros tenemos ahí. Inclusive también podemos probar cambiar la contraseña de alguno de los usuarios. Entonces, por ejemplo, vamos a volver a cargarlo, vamos a cargar el administrador y vamos a ver cuál es la contraseña que tenemos de este. Vean que es del 1 al 4. Vamos a ingresar con esa contraseña, vamos a irnos a modificarla, activamos el check y vamos a decirle que la contraseña la vamos a escribir, tal vez los números del 4 al 1. Vamos a mostrarlos para que los vean. Le damos modificar y voy a volver a cargar de nuevo nuestra aplicación y vamos a ver si nos cambió ese valor de contraseña. Entonces, igual el administrador, escribo 1, 2, 3, 4. Vamos a ver que no nos va a permitir ingresar. ¿Por qué? Porque acabamos de cambiar la contraseña. Vamos a escribir del 4 al 1. Vamos a mostrarla. Pueden ver, ahora sí, voy a darle ingresar y debería de ingresar. Y efectivamente ingresamos. Vamos a volver acá a activar y vamos a poner la contraseña por defecto, que era del 1 al 4, y le damos modificar. Entonces, en este caso, él va a utilizar uno de los dos métodos, dependiendo de si nosotros seleccionamos el checkbox, si queremos o no resetearlo. Y este sería el módulo de nuestra aplicación para poder modificar datos en nuestra base de datos de nuestra aplicación web.